Isaías. Yo sí me oigo un poco raro, así un poquito distorsionado. Decía mi madre, este tiene oídos de tísico, así. Libro del profeta Isaías, y no solamente me dan el teléfono que estuvo usando mi hermana. Isaías, capítulo número 54, perdón, 54, versículo número 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Buen Dios y Padre eterno, queremos en esta mañana pedirte que nos seas propicio. Señor, danos el entendimiento, danos la comprensión de tu palabra para nuestra vida en esta mañana. Señor, si dudamos, aumentanos la fe, por favor. Señor, ayúdanos si en nosotros hay incredulidad. Señor, por favor, una vez más, extiende esa gracia sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ser despejados tanto de nuestra mente como de nuestro corazón, y podamos creer a tu palabra, a tu promesa, no importando cómo hoy nosotros nos encontremos, o que tengamos un pasado que nos avergüenza y no nos suelta. Señor, por favor, haz tu obra. En el nombre de Jesús, que tu bendición sea extendida hacia aquellos que nos oyen, hacia aquellos que están con nosotros y que oirán esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice nuestros hijos, bendice nuestra descendencia. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema, ensancha tu vida, está basado en ensancha tu tienda, como lo leímos, ensancha el sitio de tu tienda. Es una palabra difícil de creer cuando estamos en una situación como la que se encontraba el pueblo de Israel. Es bien difícil comprenderla, es bien difícil creerla, recibirla, porque la situación en la que muchas veces nos encontramos es bastante difícil. Sin embargo, el Señor quiere que la creamos.
Y esto me llevaba a meditar, también reflexionar en cómo ponerle el tema a la enseñanza. Porque podría ser un mensaje para verdaderos creyentes, un mensaje para los que tienen fe, un mensaje para los que tienen esperanza, un mensaje para aquellos que sueñan que su futuro va a cambiar, un mensaje para aquellos que están viviendo una situación muy difícil, muy drástica, y que ellos guardan en su corazón que se terminará esa situación. Hay muchas razones en el Señor para creer que eso va a cambiar. Esto existe en la persona que no es creyente. Siempre guarda una esperanza de que un día puede llegar a ser mejor. Cuanto más nosotros que contamos con un Dios que todo lo puede y que para Él no es o no hay nada imposible. Es muy alentador cuando usted en el capítulo 54 usted encuentra esta promesa tan maravillosa, y cuando no tenemos el conocimiento del contexto de este capítulo, no nos percatamos de que la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel es una situación de cautividad, es una situación extremadamente difícil, y que el Señor, por medio del profeta, pide a su pueblo algo que es muy difícil de hacer, dada la situación en la cual se encuentra. Si usted recuerda cómo se inicia el capítulo, es regocíjate. Pero ¿cómo le podemos decir a alguien que se regocije cuando su situación es extremadamente difícil? ¿Cómo le podemos decir a alguien que se regocije cuando está teniendo grandes sufrimientos? ¿Cómo se le puede decir a alguien que se regocije cuando no conoce la felicidad? ¿Cómo se le puede decir a alguien que se regocije cuando todo lo ha perdido? Y existe la posibilidad de que no tenga esperanza de que pueda volver a recuperar todo lo que ha perdido. ¿Cómo se le puede decir a alguien regocíjate cuando su vida ha sido una vida de miseria? Cuando desde su niñez, cuando desde todo su pasado no ha habido realmente una buena razón para creer que un día las cosas van a mejorar, especialmente cuando estamos conscientes de que lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestra vida, somos responsables, porque estamos conscientes de que hemos fallado, de que nos hemos equivocado, cuando estamos conscientes de que hemos desobedecido. Es bien difícil que nosotros podamos creer que hay que regocijarse. Y note qué tremendo cuando usted inicia el versículo, cuando es Dios el que le está hablando a Israel. Y note lo que le dice: regocíjate, oh estéril. Imagínense, decirle a una mujer, que es la figura aquí, a una mujer que está segura, está convencida de su esterilidad, y que es posible que ha luchado por querer dar a luz, por poder concebir, y que alguien le diga regocíjate, es bien difícil. Así estaba el pueblo de Israel. Estaba sin poder dar frutos, estaba sin poder dar hijos, estaba sin poder prosperar, sino que al contrario, estaba totalmente oprimida, no solamente por el presente, por sus enemigos, por la miseria, por la desgracia, por la escasez, por la esclavitud, por la opresión, etcétera, 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 sino también un ingrediente más que lo atormenta: es el pasado. Un pasado en el cual el Señor le dice que no se acuerde más de su juventud. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo,
la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Qué difícil es para una mujer poder creer esta verdad. Pero fíjese que el Señor en el capítulo anterior habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, habla de los sufrimientos de Cristo, habla de todo lo que tiene que padecer, y después viene a hablar el profeta de parte de Dios del amor eterno de Jehová hacia Israel. Pero él primero ha sufrido, y después de sufrir él se ha levantado con toda su gloria y puede bendecir a su pueblo. También esto nos habla de que a veces, porque no es siempre, pero es un común denominador, a veces es necesario el sufrimiento para poder estar bendecido. A veces es necesario el sufrimiento para poder bendecir a los demás. A veces es necesario el sufrimiento, hablo en el caso nuestro, para poder valorar lo que es el beneficio del sufrimiento, el fruto del sufrimiento. Porque cuando no hemos sufrido, no hemos sabido valorar, no hemos podido cuidar lo que realmente es bendición. Tenemos que estar muchas veces presos para valorar la libertad. Hasta que no podemos gozar de una libertad, nos damos cuenta lo que hemos perdido y lo maravilloso que es ser libre. A veces hasta que estamos muy graves y quizás a un paso de la muerte y la enfermedad nos ha inutilizado, hasta entonces nos damos cuenta de qué importante es la salud. Hasta que ya no tenemos solvencia económica, nos damos cuenta lo que es, qué bendición es tener solvencia, qué bendición es tener ingresos. Cuando dejamos de tener ingresos nos damos cuenta de la importancia y de la bendición que es tener un trabajo. Y lo tuvimos, pero como no sabíamos que era una bendición tener ingresos, no lo valoramos. Tomamos decisiones, le dimos rienda suelta a nuestras emociones, no pensamos, no reflexionamos, no nos percatamos de que podíamos tener una pérdida que el día de mañana nos iba a hacer que nos lamentáramos. Y es por eso que el Señor tiene que permitir que nosotros pasemos por situaciones bien difíciles. El pueblo de Israel no fue la excepción. Lamentablemente nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, tampoco somos la excepción. Tenemos que ser tratados. Es triste y lamentable de que teniendo la abundancia, nosotros no valoremos la bendición de tener abundancia. Entonces el Señor tiene que permitir la escasez, y no como un castigo, sino como un medio de preservación. ¿Por qué? Porque la abundancia puede hacer que nosotros nos perdamos. La abundancia puede hacer en nosotros la autosuficiencia y creer de que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos, y no nos percatamos de que estamos dañando y estamos afectando a otros que son parte vital de nuestra vida, y que si el Señor no nos detiene, los podemos perder. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que tratarnos. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente que cree de que, sigue creyendo, mejor dicho, que Dios es un Dios como un anciano de días, como lo dice la Biblia, pero con la diferencia de que tiene con un gran mazo y que golpea y que castiga. Dios no golpea, Dios no castiga. Él únicamente establece leyes que si nosotros las quebrantamos son las que se encargan de corregirnos. Por ejemplo, ¿cuánto se habla de los demonios? Los demonios son únicamente correctivos para los que somos desobedientes. Si nosotros no somos desobedientes, los demonios no pueden hacer absolutamente nada contra nosotros. Sin embargo, si nosotros les concedemos un derecho, entonces ellos tienen muchas veces nuestra vida en sus manos. Tienen la sartén por el mango. Pero
Ellos, si nosotros estamos en obediencia, no pueden hacer absolutamente nada. Tienen que tener un derecho de nosotros para poder actuar sobre nosotros, para poder dominarnos. De lo contrario, no pueden. Cuando nosotros estamos en el camino de ceder esos derechos, es necesario que nosotros seamos tratados. ¿Por qué? Porque el trato es el único que nos detiene. El trato es el que no va a permitir que lleguemos a nuestra destrucción completa. Nuestra desobediencia y todos los ejemplos que he dicho nos van acercando hacia nuestra destrucción. Podemos tener pérdidas, podemos tener sinsabores, pero no en nuestra destrucción total. El pueblo de Israel iba encaminado hacia eso, hacia la destrucción. Entonces Dios tiene que intervenir, entonces Dios tiene que permitir que ellos sean vencidos y llevados cautivos. Si el Señor no lo detiene, ellos perecen totalmente. Él iba a permitir que los vencieran, pero que no los destruyeran. Iba a permitir que los llevaran cautivos, pero que no los exterminaran. Y hasta el día de hoy, a ese pueblo, no ha habido nadie, ni habrá jamás, que los pueda exterminar. Pero tienen que aprender la lección, porque después de nosotros, siguen ellos. Primero eran ellos, nosotros no existíamos. Nosotros venimos en Cristo y somos hoy nosotros tratados. Después de que nosotros seamos tratados, después siguen ellos. Y así como ellos jamás han podido ser destruidos, así tampoco nosotros como iglesia no podemos ser destruidos. No pueden destruirnos porque ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y lo dijo el Señor. Y cuando nosotros lamentablemente quebrantamos esas leyes de Dios establecidas para su pueblo, para preservarnos, porque la ley solo preserva, la ley no puede salvar, la ley no puede hacer absolutamente nada por nosotros, la ley lo único que hace es preservarnos. Pero cuando la ley, aunque solo nos preserva, pero cuando la ley no nos detiene, entonces Dios tiene que intervenir y tratar. Y es por eso que encontramos nosotros Romanos 15:4, que todo lo que se enseñó todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza. Y Pablo lo repite en 1 Corintios 10, que dice de que todo lo que ellos hicieron, nosotros no lo hagamos. Ahora, la enseñanza para esta mañana realmente es para aquel que está en una situación, y no necesariamente material, pero está en una situación extremadamente difícil. Porque hay muchas cosas que nosotros, si se pudiera, no se puede, pero si se pudiera cambiar con dinero, lo haríamos. Ya sea porque lo tenemos o ya sea porque lo podemos conseguir. Pero hay muchas cosas en la vida nuestra que no se pueden corregir con dinero. Hay cosas que no se pueden cambiar con dinero. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Hay cosas que no se pueden deshacer o hacer con dinero. Si estamos en una situación como esa, es porque Dios está en el asunto. Usted no tiene opción, usted no tiene salida, usted no puede ni adelantar ni retroceder, usted no puede ni siquiera hacerse a los lados. Es que Dios está en el asunto en su vida. Y bienaventurado el que entienda esto. Si no, ahí seguirá patinando en el lodo. Ahí seguirá esforzándose. Ahí seguirá quemando combustible. Ahí seguirá desgastando llanta. Ahí seguirá destruyendo el clutch. Ahí seguirá hasta que se consuma la gasolina. Hasta que arruine el carro. Hasta que se recaliente y se dañe completamente. Y no podrá salir. Si eso es así, qué bienaventurado el entendido. Y a ese que está en una situación tan difícil, es que Dios le habla por medio de esta palabra. Y en esa situación tan difícil, extremadamente difícil, el Señor le da palabra y le dice: ensancha el sitio de tu tienda. Pero no tengo tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. En tu corazón, en su corazón, en su mente. Ensancha el sitio de tu tienda.
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Al que está cautivo le dice eso el Señor. Regocíjate tú que estás triste. Regocíjese usted que está triste. Alégrese usted que está quebrado. Alégrese usted que está estancado, que está sitiado. Alégrese usted que no tiene solución. Alégrese usted que tiene sueños y no los puede realizar. Están en una situación de cautividad, están en una situación que dependen del enemigo. No tienen derechos, no tienen libertad, no tienen voz. Peor voto, no digamos veto. Están extremadamente mal. ¿Pero por qué están así? Porque es peor que te destruyan. ¿Por qué estás así? Porque es peor que estuvieras ya enterrado. Cuando hay tanto propósito de Dios que falta que se cumpla en su vida. Hasta eso nos sirve esto, para que nos demos cuenta cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Hermano, qué triste sería nacer, crecer, trabajar, prepararse, graduarse, ganar dinero, ganar todo lo que yo quiero y morir. Esa no es vida. Hay un propósito. Y ese propósito, cuando se cumple en nosotros, nos vuelve verdaderamente bienaventurados. Porque es bien triste tener dinero y no tener nada que comprar. Es bien triste tener un carro nuevo y ni siquiera dar ganas de usarlo. Es bien triste tener un rancho, estar en el rancho y quiero estar en la casa. Estoy en la casa y quiero estar en el rancho. Estoy en el rancho y quiero estar en la iglesia. Estoy en la iglesia y quiero estar en la casa. Eso no es vida. Eso no es vida abundante. El Señor le dice a este pueblo que está en cautividad. Oiga, a este pueblo que está en cautividad, mire todo lo que representa que este pueblo estuviera en cautividad, sin esperanza de nada, sin oportunidad de ninguna clase, porque te extenderás. Pero estoy cautivo, pero te extenderás, pero no tengo opción, pero te extenderás, o porque te extenderás. Pero es que no tengo recursos, porque te extenderás. No tengo libertad, porque te extenderás. Hay que creerlo. Amén. Aquí habla el Señor como una figura de una mujer que no puede dar hijos. Y es bien importante cuando ellos entendían ese lenguaje. Eso es exactamente como que usted, como salvadoreño, escriba algo y usted quiere expresar su situación. Y hay de varias nacionalidades, culturas totalmente diferentes, que pueden entender su idioma, pero no conocen su cultura, no conocen lo que usted es en sí. Entonces usted puede poner así: yo quiero que sepan, hay 10 naciones diferentes, culturas totalmente diferentes a la mía. Usted dice, les voy a explicar cómo estoy. Usted les manda una carta y les pone, estoy coyol quebrado, coyol comido. ¿Quién cree que le va a entender? Solo un salvadoreño. Solamente. Y el que no sabe, ¿qué esto qué es? Es posiblemente que usted asiste, que no es hebreo. Y usted diga, ¿y qué tiene que ver aquí la mujer estéril? ¿Qué significa eso? Ellos sí sabían. El Señor les escribe, ustedes están coyol quebrado, coyol comido. Y dijimos, amén. Entonces, en esa época, la mujer sin hijos
era una vergüenza, era una desgracia. Por eso les habla así el Señor. Las familias dependían de los niños para su subsistencia, sobre todo cuando los padres envejecían. Mire qué tremendo. Mire lo que ellos podían entender con las palabras que el Señor les hablaba a través del profeta. Israel, Sión, no dio su fruto al igual que una mujer estéril. ¿Y cuántos podemos tener familia y sentirnos así? ¿Y cuántos somos profesionales y nos sentimos así? ¿Y cuántos hemos adquirido riquezas y estamos así? ¿Y cuántos estamos, entre comillas, seguros de nuestra situación económica y estamos así? Sin embargo, Dios le permitió tener muchos hijos y cambiar su lamento en canto. Eso fue lo que Dios hizo, porque ya estamos en el futuro. Miro hacia atrás y Dios se los concedió. ¿Cuántos de nosotros vamos a creer esta palabra? Y el día de mañana alguien va a decir, Dios se lo cumplió. O nosotros podemos ser los que digamos, Dios me cumplió su palabra. Amén. La situación de Jerusalén va a cambiar. Y va a cambiar radicalmente del estado de duelo al de una alegría desbordada. ¿Qué significa esto? Va a pasar de la escasez a la abundancia, de la tristeza a la alegría, del dolor a la felicidad. Esa es la palabra que Dios quiere que ellos reciban. Por ello el profeta invita a Israel, invita a Sión a mostrar alegría por la nueva situación de triunfo y bienestar. Mire, veámoslo humanamente, ¡qué absurdo! Pero ¿cómo usted me puede pedir eso? ¿Cómo usted puede creer eso? ¿Cómo usted puede pensar eso? ¿Por qué? Porque el profeta le dice a ellos que muestren alegría por la situación de triunfo y bienestar que les viene. Pero ¿cómo si estamos esclavos? ¿Pero cómo si estamos cautivos? ¿Pero cómo si estamos en desgracia? ¿Pero cómo si estamos en miseria? ¿Cómo voy yo a mostrar alegría? Yo quiero preguntarle, usted que es creyente, usted que está mal, usted que se siente triste, usted que se siente abandonado, usted que se siente frustrado, usted que siente que los problemas nunca se le acaban, ¿usted puede mostrar hoy alegría de que el Señor mañana va a cambiar su lamento en baile? Eso es lo que el Señor les pide a su pueblo. Alégrense. Hoy, así como estamos, así como están. Alégrense. Regocíjense. Qué difícil, hermano. Mire, yo digo, hay que ser creyente para creer esto. Porque todo el mundo, y estoy de acuerdo, total acuerdo, eso es absurdo. Pero ¿por qué una persona le puede creer a otra que está en una prisión y le dice, no te preocupes, alégrate, ya te voy a sacar? Y la persona sabe que está bien hundida. Y llega otro y le dice, no te preocupes, alégrate, ya vas a salir. Y que el otro se alegre y ande cantando, ande silbando y ande comentando y todo y lo otro, y coma y duerme bien, porque creyó que lo van a sacar. Yo quiero preguntarle, ¿usted puede creer así? Espero que sí. ¿Mostrar alegría cuando no hemos salido? Esto solo puede hacerlo alguien que le crea a Dios. Que le crea al profeta si le cree a Dios. Esto solamente lo puede creer alguien que tenga fe. Esto lo puede, y óigame, y únicamente lo va a recibir aquel que le cree a Dios. Usted va a estar mejor mañana, alégrese. Usted va a estar sanado mañana, alégrese. Usted estará prosperado mañana, alégrese. Usted estará libre mañana, alégrese. Usted será grande mañana, alégrese. Porque ya le voy a explicar algunos aspectos importantes. No es así nomás de decir, no, alégrate que mañana vas a estar bien. No, el Señor le da detalles.
en qué van a estar mejor y por qué van a estar mejor y para qué van a estar mejor. Esto lo puede creer alguien que tiene esperanza. Y esperanza desde que entró en esa situación difícil. Porque uno de creyente, uno que conoce al Señor, uno que ha quebrantado la palabra, uno que sabe lo que es la palabra, sabe de que hay un comienzo de esto, pero hay un fin. Todo trato tiene límites. El trato no es para siempre, el trato no es para destruirme, el trato no es para matarme, el trato es para que aprenda. Esto lo cree el que está consciente porque está cautivo. Si usted en una situación que se encuentra difícil, cuando usted sabe por qué está así, usted es una persona que sabe y puede creer porque sabe por qué está así. Ellos sabían por qué estaban cautivos. Ellos hubo un tiempo que estuvieron bien. Vino la palabra del Señor y les advirtió cuando ellos ya habían comenzado a quebrantarla. Y ellos siguieron empecinados en su necedad, en su maldad, en su iniquidad, en su rebeldía, y vino el momento en que fueron derrotados y llevados cautivos, y todo se cumplió conforme a la palabra de Dios. Pero también ellos tenían una promesa, que iban a ser dispersos por toda la tierra, pero de ahí el Señor a cada uno de ellos los iba a regresar a su tierra si se arrepentían. Entonces, el verdadero creyente sabe por qué está así, pero también sabe que lo van a sacar de allí si se arrepiente. Ellos sí creían a la palabra que el profeta les estaba dando. De que estaban conscientes de que ellos eran culpables, pero estaban conscientes de algo muy lindo, que Dios es misericordioso. ¿Por qué creyeron ellos esta palabra? ¿Por qué se regocijaron? Porque creyeron que Dios les estaba dando otra oportunidad. Dios le está dando a usted, aunque esté en una situación difícil, pero le está dando la palabra, Dios le está dando a usted una nueva oportunidad para que no vuelva a arruinar su vida, para que no vuelva a arruinar su familia, para que no vuelva a arruinar todo lo que usted tiene. Es para eso, para que no lo vuelva a hacer, no vuelva a arruinar. Te di, arruinaste, te di, arruinaste. Hoy te doy, no lo arruines. Por eso es maravilloso el Dios que hemos creído. Es un Dios de oportunidades. Es aquel que cree la palabra, que está consciente, así como las estaciones, especialmente el invierno. El invierno tiene un comienzo, pero sabemos que tiene un fin. No cae nieve todo el año, no llueve todo el año, no hay sequía todo el año. Sabemos que el verano termina, sabemos que el invierno termina, y así el otoño, y cada una de sus estaciones. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted sabe que amaneció nublado, es cierto, está nublado, pero usted sabe que detrás de esas nubes es el sol. Y eso nos da esperanza. Mañana va a ser soleado, decimos. Mañana se me seca la ropa. Amén. Hasta ahora, Sión ha sido una mujer estéril, ya que en su cautividad no ha dado hijos, no ha dado frutos, no ha prosperado. Y ella está consciente de eso, Israel está consciente de eso, Sión está consciente de eso. Muchos de nosotros estamos conscientes de eso. En el capítulo 49 y versículo 21, hay un versículo voy a leer. Después que ha cambiado su situación, ella va a pensar de esta manera: hoy usted no tiene nada. Por ejemplo, usted no tiene hijos, pero dice el Señor: pero yo te daré hijos,
Y cuando te diere hijos, tú dirás así. ¿Comprende? Hoy no tiene hijos. Yo te voy a dar hijos. Y cuando ya los tengas, vas a decir esto. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Mire qué tremendo. ¿Quién me engendró estos? ¿Por qué yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada? ¿Quién pues crió estos? Mire qué tremendo. Eso es mucho antes de esta palabra. Pero quiero decirle algo. Dice el Señor, te asombrarás de tu nueva o de tu futura situación. Porque mire qué tremendo. Yo no sé, hermano, yo no sé si usted ha vivido en cualquier cosa, ha vivido esto de que usted en el momento que está viviendo algo que usted nunca pensó, nunca creyó que lo tuviera, lo adquiriera, lo gozara, lo disfrutara, lo hiciera, etcétera, y usted en ese momento se encuentra en algo que usted dice, jamás sentí, creí que yo un día iba a estar así. Puede ser un lugar. Yo lo he oído de personas que dicen que cuando se suben a un avión lloran porque dicen, yo nunca creí que fuera a saber qué era subirse en un avión. O en el momento en que estrenan un vehículo, ya sea nuevo o no nuevo, pero están estrenando, dicen, yo nunca creí tener un carro así. Y hay gente que dice, ¿cómo es que lo tengo? ¿Cómo pude llegar a tenerlo? Así dirás mañana. Y no de un carro. Así dirá, hermano. Mañana. Jamás creí hasta dónde yo podía llegar. En realidad va a venir una época en que Sión, ahora abandonada, va a tener más hijos, o sea, frutos, prosperidad, ensanchamiento, crecimiento, que antes del exilio estando casada. Porque fíjese que es bien difícil comprender, interpretar muchas veces es bien difícil. Porque aquí como que el Señor está hablando de dos mujeres. No, está hablando de la misma. Lo que pasa que antes tú estabas casada conmigo, dice el Señor. Antes tú estabas casada, Sión, Israel, Judá. Tú antes estabas casada conmigo, iglesia, creyente. Tú antes estabas casada conmigo y cuando estabas casada tuviste hijos. Eras próspera, dabas frutos, crecías, te ensanchabas. Pero de repente, tu locura, hiciste que me perdieras y tuve que abandonarte, como lo dice en otra escritura, por breve tiempo. Te quedaste sola, te quedaste como mujer viuda, te quedaste desamparada y no dabas fruto ni nada. Entonces, después de su arrepentimiento, después de la misericordia de Dios, viene Dios nuevamente y la toma. Y comienza a prosperar y comienza a dar hijos. Y hoy que está de nuevo con el Señor, da más hijos que cuando estaba antes del exilio. Mire que, dígame hermano, ¿a dónde hallaremos un Dios así? ¿A dónde encontraremos padres así que cuando estábamos en obediencia lo teníamos todo de parte de ellos? Pero no todo. Nos perdemos, volvemos a ser reconciliados y en esa reconciliación estamos mejor que antes que estábamos en obediencia. ¿Verdad que es bien difícil entender eso? Como que el hecho de que fuiste un desobediente te recompensamos mejor. Así se ve, pero no estoy diciendo que eso es así.
sino que así es Dios. Cuando Dios restaura, no solamente restablece como era al inicio, sino mejor que en el inicio, mejor que en el principio. ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo que yo lo tomo nomás como lógico, humanamente. Pienso que el Señor hoy dice, hoy te voy a dar más que la mujer casada, que ella misma, está hablando el mismo Israel. Porque el trato te ha hecho madurar y ahora vas a valorar verdaderamente lo que yo te doy. Por eso te doy más que antes, porque vas a aprender la lección, vas a madurar, vas a valorar. Y quiero decirle algo, hermano, aquellos que hemos desobedecido y somos nuevamente perdonados por el Señor, somos mejores que ayer. Porque ya alguien que se va de la casa por segunda vez es bien difícil, porque ya sabe cómo le fue cuando se fue, valga la redundancia. Porque ya el que se fue dice, ya anduve derrimado. Ya que se vuelva a ir, y eso ya no es normal. Ese llámele tonto, estúpido, bruto, no sé cómo le puede decir. ¿Comprende? Entonces, el que ya experimentó eso, bien difícil lo vuelve a hacer. Aquel que por locura aguanta hambre, aguanta desnudez, aguanta humillaciones, aguanta desprecios, aguanta rechazo por haber cometido la insensatez de querer vivir sin Dios, bien difícil se vuelve a ir. Entonces Dios dice, sí, le puedo dar más, porque hoy lo va a valorar más que ayer. ¿Verdad que es bien difícil entenderlo humanamente eso? Bueno, pero el que tenga comprensión de eso es bienaventurado. Esa es la restauración bíblica. Se lo he dicho una infinidad de veces. La restauración es que esto se quiebre. Necesito que se restaure. Viene el experto, viene el perito y lo restaura y me lo deja exactamente como era. Esa es restauración. Regresarlo a su principio, a su inicio. Pero Dios dice, mi restauración es restablecerte y mejorarte. Porque posiblemente madera, y dice el Señor, me lo restableces como era exactamente y me lo bañas en oro. Esa es la restauración de Dios. No levante la mano, pero levántela espiritualmente, o sea, no la levante solo en su corazón. ¿Cuántos creen que Dios los va a restaurar como Él quiere? Va a ser mejor que ayer. Usted ya no será el mismo hombre, será mejor hombre. Usted ya no será la misma mujer, será mejor mujer. Usted ya no será el mismo esposo que siempre ha sido, será un mejor esposo. Usted no será una buena esposa, será una mejor esposa. Usted ya no será un buen padre, una buena madre, será un mejor padre, una mejor madre. Esa es la promesa del Señor, la que nos hará volver a nuestro lugar, a nuestra posición, a nuestra abundancia, a nuestro ensanchamiento. Yo sé que el tiempo se me acabó, regáleme unos cuantos, así, unos 60 minutos, ¿no? Ya casi termino, pero... La situación va a ser tan espléndida para Israel que los muros históricos de Sión serán incapaces para contener la muchedumbre de hijos que le van a venir. Por eso invita a ensanchar.
es ampliar. Amplía. ¿Cómo puede ser esto? Yo vivo en un cuartito y lo perdí. Y dice el Señor, piensa en grande. Piensa en una casa, piensa en una mansión. Tuviste un cuartito, piensa en una mansión. Ese es ensanchar, ese es ampliar. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en grande, porque así te voy a bendecir. Te voy a dar muchos, muchos hijos, por lo tanto no puedes pensar en un cuarto. Esto es crear lugar espacioso. Esto puede ser geográficamente y también puede hacerse internamente. Piensa en ti, que te extenderás. Y fíjese, hermano, de que es bien difícil dar cuando no se tiene. Y el Señor dice, da. Porque te daré grandemente. Expresa, porque te voy a bendecir. Estamos en un momento difícil y decimos, te amo. Estamos en un momento bien difícil y podemos decir, estoy muy agradecido. Valoro mucho. Que Dios la bendiga, que Dios la prospere, que Dios le ayude. Y estamos en una prisión. El día de ayer les preguntaba a los hermanos que vinieron, bueno, ¿quiénes eran los libres? ¿Pablo, que estaba escribiendo las cartas hacia ellos, o ellos que estaban afuera de la cárcel? ¿Y cómo es posible que nosotros en una situación tan difícil podemos bendecir? Y en una situación tan difícil podemos decir cosas maravillosas a personas que se van a sentir bien y que necesitan de nosotros una buena expresión. No tengo nada y le puedo decir, yo estoy con usted, no se preocupe. No tengo nada y puedo decir, lo que usted necesite, cuente conmigo. Y no tengo nada. Ensancha tu interior, ensancha tu corazón, porque te voy a bendecir. Y eso que dijiste, yo haré que lo cumplas. Ensancha el sitio. Mira qué lindo esto, porque tiene varios significados. Propiamente, posición. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Como el padre lo volvió a su lugar y aún más. Propiamente, posición, punto. O como dice la versión, el sitio. No se refiere al sitio en el que algo o alguien está o estaba levantado. Perdón, se refiere al sitio en el que algo o alguien estaba levantado. Mira qué precioso. Aquí tiene que ver mucho lo que acabo de explicar de la restauración en el Señor. No solamente te va a regresar a donde debes de estar o donde estabas, sino que aumentará tu situación. Serás mejor que antes. Esa palabra es volverlo a su lugar, volverlo a su posición, volverlo a su condición, volverlo a ubicar a su lugar. Eres hijo, te vuelvo a dar el puesto de hijo. El sitio de tu tienda. ¿Qué era una tienda? Algo portátil. Esto puede ser el tabernáculo, puede representar al tabernáculo de Moisés, puede representar las ciudades de refugio, puede representar en sí la vida del creyente. Y esto era puesto en un lugar en alto. El tabernáculo era puesto en un lugar en alto. Las ciudades de refugio eran puestas en un lugar en alto, un lugar donde se ve. Significa que Dios te va a poner en una posición donde todos te vean. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si me di a entender con lo que le estaba diciendo. Las ciudades de refugio servían, como lo dice su nombre, para que aquel que había matado accidentalmente y el vengador de la sangre lo quería matar,
tenía que huir a la ciudad de refugio, y la ciudad de refugio, por ser un refugio, había sido puesto en alto, para que el israelita donde estuviera y levantara la vista podía ver la ciudad de refugio, una de las 6 ciudades de refugio. Y dice el Señor, te pondré en un lugar alto. Mira, hermano, usted no anda buscando humanamente estar en una posición posiblemente envidiable para el humano, pero Dios dice, ahí te voy a llevar, ahí te voy a poner, donde todos te vean, donde todos sepan, y aquel necesitado te busque. Solo termino la lectura. Si usted todavía tiene el profeta Isaías, el versículo 3, está hablando para el futuro, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarás las ciudades. Regresemos al 2. Ensancha. Todavía no había salido la cautividad. Por favor, entienda esto, hermanos. Todavía no habían salido de la cautividad. Todavía estaban en Babilonia. Todavía estaban bajo el yugo. Y es por eso que en este mismo libro el Señor habla que dice que la unción pudrirá el yugo de esclavitud. La unción es la gordura del cuello. Va a romper el yugo donde te han amarrado. Por eso, mire, qué importante es tener la unción del Señor, tener el conocimiento, ser adorador, gozar, disfrutar de ese óleo fresco, de ese aceite fresco, de esa palabra fresca. Eso hace que usted se esté robusteciendo, como lo dice la figura, que el buey se le ponía el yugo y su cuello se amarraba al yugo, pero el buey llegaba a alimentarse tan bien que engordaba, y esa gordura que le salía en el cuello reventaba las cuerdas que lo ataban al yugo. Usted sabe que lo único que puede romper las cuerdas que nos atan a esa esclavitud, a ese yugo, a esa miseria, a esa pobreza, etcétera, 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 solamente es la unción. ¿O no es unción orar? ¿O no es unción ayunar? ¿O no es unción adorar? ¿O no es unción congregarse? ¿Y qué es lo que nos ha llevado a ser libres? El 2, ensancha el sitio de tu tienda. Usted que está así en una situación dura, difícil, que no haya para dónde hacerse, le voy a repetir la carta que le escribí: coyol quebrado, coyol comido. Y las cortinas de tus habitaciones. No puedo explicar cada una de estas palabras. Sean extendidas. Oiga esto, hermano. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mire qué lindo esto. Yo anoté aquí algunas versiones, solo las palabras principales. No escatimes. No tengas miseria. No te preocupes que eres lo único que tienes. No escatimes. Porque entiende, yo te daré mucho. No escatimes. No te limites. No te limites.
Y la otra palabra tremenda, extiende cuanto puedas. Ahora, el 4. Mire qué lindo lo que el Señor le dice. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él habla y se cumple. Él crea con su palabra de lo que no hay nada. No temas. Oiga, cuando uno está mal en todos los sentidos, lo que más se apodera de nosotros es el temor de no poder salir, de que nunca va a cambiar la situación. Y cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, tenemos temor de que las cosas no sean como Él ha dicho. Oiga, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences. Oiga, hermano, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Aquí tengo muchísimo que explicarle y no puedo por el tiempo. Esto significa que si todavía hay gente que es tu enemiga, los vencerás. Y si no, es la otra parte. La gente que te avergonzó, la gente que te conoció en tu desgracia, en tu miseria, en tu abandono, en tu cautividad, ya no están, ya no existen. Es que quiero decirle algo, este es más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos. Si Dios dice no temas, no debe de temer, porque ya no hay nada que temerle. Si el Señor nos dice no te avergüences, es porque ya no hay nada que nos pueda avergonzar. Y si el Señor te dice no serás afrentada, no hay nadie ni nada que te afrente. Y la garantía de todo esto, Dios le da garantía a su pueblo, porque tu marido es tu hacedor. La garantía, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. La garantía de lo que usted pueda creer o no es Dios mismo. Y por eso le decía al principio, ¿cómo ponerle nombre a este tema? ¿Un mensaje para convertidos? ¿Un mensaje para verdaderos hijos de Dios? ¿Un mensaje para un pueblo de fe? ¿Cómo le ponemos? Porque quiero decirle algo, el único bienaventurado es aquel que cree. Aunque su situación sea de cautividad, aunque su situación sea de pobreza, aunque su situación sea de tristeza, aunque su situación sea de angustia, dice el Señor, no temas. Padre, gracias, porque no escatimaremos, porque no pondremos límites, porque nos extenderemos cuanto podamos. Alarga a la ya existente, aumenta lo que ya tienes. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? No te cohibas, alarga. Y esto obliga, hermano, a reforzar las estacas, porque te extenderás a tu mano derecha
y a tu mano izquierda. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Aunque ellos están todavía en Babilonia, ha pasado la época de la esclavitud. Ha pasado la época de la escasez. Ha pasado la época de la pequeñez, de la insignificancia. Ha pasado el trato. Y se abre una nueva era para ti. Se abre un nuevo tiempo, una nueva etapa en tu vida, basada en una nueva alianza con el Señor. No temas, porque tu marido es tu hacedor. Por eso el Señor invita a desechar todo temor. Es horrible ser afrentado, hermano. Es horrible pasar vergüenzas, porque donde menos uno se imagina hay alguien que lo señala. Hay alguien que le recuerda a uno la estupidez de su vida. Siempre hay alguien que va a ser insensato y ser usado por el diablo para decirnos nuestros errores, para decirnos que somos ingratos. Pero el Señor dice, no temas, porque no serás avergonzada, porque no más serás afrentada, sino que te olvidarás de la miseria de tu juventud, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu viudez, el tiempo que pasaste sola, Israel, Sión. No tendrás más memoria. Es tanta la alegría que vas a tener que no te acordarás de tu soledad. Qué Dios más maravilloso, hermano. Estás destinada para ser bendecida. Estás destinada para ser bendición. Por un tiempo te abandoné, dice el Señor. Por un tiempo te desampararé, pero yo estaré contigo. Ensancha, ensancha, ya piensa en grande. Ya piensa cómo será tu casa llena de hijos, le dice a Israel. Ya mírate en eso que te prometo. Serás feliz, serás dichoso, nada temerás. Gracias. Gracias, Señor. Hermano, tú no le has pedido al Señor ensánchame. Hoy Él te ha dicho ensancha. Mujer, tú no le has pedido al Señor bendíceme. Él te está diciendo que te bendecirá. Y eso significa que el Señor no ha tomado nada en cuenta para bendecirte, sino que nueva ha sido esta mañana su misericordia. El invierno ha terminado, dice el Señor.
Pronto oirás cantar a la tórtola, porque en el invierno hasta las aves desaparecen, emigran. Pero Él no se ha olvidado de ti. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, Señor. Nos hemos olvidado de ti en nuestra abundancia. Pero así eres tú, fiel. Así eres tú, Señor.